todos y bienvenidos a un episodio más de Aim High with Aimers. Hoy tenemos una invitada súper especial. Tenemos a Sofía Ann. Hello, hola. Ella es de Corea y hoy nos va a estar contando de la increíble labor que está haciendo con los estudiantes internacionales, un poquito de su trabajo en Australia, así que hoy vamos a tener toda la información. Bueno, Sofi, bienvenida. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿Puedes contarnos un poquito de todo lo que tú estás haciendo, de qué se trata un poquito tu trabajo? Sí, me llamo Sofía, yo soy de Corea, pero ahora estoy trabajando para la comunidad latina en un bufete de abogados que se llama Litos, y nosotros somos muy especializados en lesiones personales, o sea, accidente de tránsito, accidentes laborales, siempre necesita ayuda para recibir un tipo de compensación. Entonces estamos enfocados de eso y básicamente yo con este bufete de abogados estoy ayudando a los clientes latinos. ¡Súper! Sí. Y bueno, ¿por qué llegaste a Australia? ¿Qué te hizo moverte a Australia? Básicamente yo conocí este país desde muchos años. Por ejemplo, yo vení aquí cuando yo tenía 10 años, solo para viajar, un mes. Y me encantó la vista y el ambiente. No sé, este momento yo me sentía ya libertad aquí. Sí. Yo solo tenía como 10 años, pero ya lo sentí. Y luego yo quería regresar, entonces regresé otra vez aquí por estudiante de intercambio cuando tenía 22 años. Y yo quería regresar otra vez, pero no había manera ya. Entonces, pues yo estaba viajando mucho, fui a México para aprender español, fui a Tailandia para vivir disfrutando mi vida y yo me encerré por COVID. Entonces, ¿En Tailandia? No, en Corea. En Corea. Por COVID. Entonces yo me sentía muy atrapada, yo quería escapar de mi país y estaba buscando, ok, tengo que salir de mi país, pero ¿a dónde voy? Claramente Australia era mi primera opción, entonces compré tiquete y pues me inscribí para estudiar la abogacía aquí, entonces ya decidí venir aquí solo eso, porque a mí me encanta este país. ¿Y qué te motivó a entrar a la industria de ser abogada? Pues mucha gente me pregunta la misma cosa, pero la motivación era algo muy sencilla. Yo estaba viendo Netflix en la cama, así. Oh my God, yo tengo que preparar mi futuro, pero no sé qué voy a hacer. Creo que como mi vida no se va muy bien después de mi cosa, porque yo tenía una institución para enseñar español a los coreanos. Pero el mercado era muy pequeño. Imagínate, mucha gente quiere aprender inglés, pero español es solamente pasatiempo y además con muchas plataformas nuevas, entonces como me sentía, pues tal vez yo no puedo mantener este negocio por toda mi vida, tengo que hacer algo. Entonces casi yo iba a abrir un restaurante mexicano en Corea. ¡Ay! Me encanta. La verdad, estaba buscando lugar y estaba creando como menú y todo, estaba preparando, pero mientras eso, yo estaba viendo Netflix una serie que se llama How to Get Away from Mother. Es una serie sobre la abogacía, sobre los co-students, entonces me encanta. Yo quiero ser abogada. Mamá, yo quiero ser abogada. Pero me encanta porque mira que cuando yo hablo con personas que visitan Australia, siento que Australia es el país para reinventarse. Y lo que tú dices de la libertad y de los cambios. Y si tú un día te levantas y ves en Netflix y dices, quiero ser abogada, y vienes y tratas de ser abogada y te esfuerzas, lo puedes lograr. Como que siento que acá hay muchas oportunidades de que tú te expandas y cambies tu vida o sigas tus sueños. La razón que yo elegí, pues claramente cuando yo quería salir de mi país, Australia era la opción primera. Y también cuando estaba pensando para hacer la abogacía, claramente para mí estudiar en Corea es mucho más fácil porque es mi idioma materna. Pero la razón que yo no quería ser abogada en Corea es como estudiar algo nuevo después de los 30. Es un poco difícil en Corea. Entonces yo no quería descalificar en mí misma solamente por mi edad, pero Australia está muy abierto. Si tú puedes sacar visa, pues ya todo, ¿no? Entonces por eso yo elegí aquí. ¡Ay, me encanta! Siguiendo como esta línea, ¿por qué comenzaste a trabajar específicamente con los estudiantes internacionales y con el tema de los accidentes, específicamente en esta línea de la abogacía?
Básicamente yo estoy enfocando para los estudiantes, pues como los latinos, pero muchos latinos vienen aquí con la visa de estudiante. Entonces, pues no está específicamente los estudiantes, sino en general los... Como si 60 o 70% de ellos tienen visa de estudiante. Entonces los demás están en sponsor, pero pues como la mayoría tienen visa de estudiante. Entonces lo que yo vi es que ellos no saben que ellos tienen derecho para hacer algo aquí en Australia, porque es visa temporal, pero no es la verdad. Entonces me di cuenta que yo tengo que ser un poco más ruidosa, charlando a la gente que también ustedes tienen derecho. Para que conozcan sus derechos, que de hecho nos pasó hace unos minutos que uno de nuestros estudiantes conocía a Sophie por lo que ella está haciendo en redes sociales, que me parece genial, porque es importante que los estudiantes internacionales sepan y conozcan de sus derechos, conozcan de sus oportunidades, que de hecho es una de las preguntas que te iba a hacer más adelante. ¿Tú sientes que hay una diferencia entre los derechos de los trabajadores en Australia que no están en una visa de estudiante internacional a los que están en una visa de estudiantes internacionales? ¿Hay alguna diferencia en sus derechos o tienen los mismos derechos? En cuanto a... En tema de compensación laboral, accidente laboral, no tiene diferencia. Solamente puede aplicar un poco diferencia si tú trabajas con TFN o ABN, es decir, se puede afectar, pero el estado de visa, pues sí tienes derecho para trabajar aquí en Australia, entonces no tendría problema. Bueno, Sophie, ¿nos puedes contar qué es considerado un workplace accident en Australia, como un accidente laboral en Australia? Entonces, para iniciar este proceso, solamente necesitas probar dos cositas. Una es tú eres worker y el segundo es la lesión fue causado mientras estás trabajando aquí en Queensland. Entonces, worker, pues si tienes contrato, súper. Si estás trabajando con caso, ese también funciona porque tú vas a recibir tu sueldo con TFN. Solamente puede ser un poco complicado cuando tú trabajas con ABN, pero no 100% ellos rechazan. Hay también manera para iniciar tu proceso. Es muy fácil. Y pues como si tú estás lesionado mientras trabajando, pues es algo muy claro. Solamente necesitas reportar eso a tu jefe o al médico. O en Queensland, si te lesionas saliendo del trabajo o yendo al trabajo también funciona. Sí, eso te iba a preguntar. De hecho, yo tuve un amigo que iba en bicicleta al trabajo y quedó inhabilitado por casi 6 meses y aplicó para una compensación para ayuda del trabajo. Sí, y todo eso. Claro, eso funciona solamente aquí en Queensland. Ok, y digamos, lo que tú haces ¿es válido para Queensland y otros estados o específicamente Queensland? Pues como el elemento, ser worker y la lesión debe ser conectado o relacionado con tu trabajo, es igualito, pero la hora laboral, para interpretar la hora laboral sería un poco diferente, depende del estado, porque aquí en Queensland incluye cuando tú te vas saliendo de la oficina o yendo a la oficina, también es un tipo hora de trabajo. Ok. Pero en cada estado tiene diferentes un poco leyes. Diferente, sí, un poco diferente. Ok, súper. ¿Qué deberían hacer los estudiantes a la hora de tener un accidente? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Pues hay que reportar a su jefe primero, porque básicamente cuando inicia el proceso, claramente el seguro se va a llamar a la empresa para checar la investigación. Entonces, tu manager o tu jefe o lo que sea, o tus compañeros tienen que saber qué está pasando. Entonces, tiene que reportarlo primero y luego, por favor, tiene que irse al hospital. Claramente sí. Ir al hospital y menciona que tú te lesionas en el trabajo. No solamente como, me duele aquí, ya. No, tiene que mencionar como el contexto. En el reporte del hospital. Siento que todos estos tips también son muy importantes porque, claro, obviamente tú estás en un accidente, no eres consciente de qué vas a hacer, todo. En lo que menos vas a estar pensando es, necesito una compensación, pero obviamente son cosas que se tienen que tener en cuenta porque pueden ser muy determinantes en su caso, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, había un caso como así. Una persona lesionó en el trabajo, pues como era un dolor acumulado en su espalda porque estaba cargando muchas cajas pesadas. Entonces, pues se sentía ya dolor en el trabajo, pero era algo aguantable. Pero cuando llega a su casa, sintió un dolor muy fuerte, entonces él decidió ir al hospital. Pero en el hospital su inglés no es muy bueno, entonces él solo comentó que me duele mi espalda y pues
él cree que como lesionó en el trabajo, pero también él mencionó que pues como cuando yo estaba en casa, pues me sentía un dolor muy fuerte, por eso yo vine aquí. Entonces el inglés no era perfecto, entonces su reporte no era muy bueno. Y el peor cosita es cuando el seguro llamó para la investigación, su jefe negaron todo. Que no ha pasado así en el trabajo, pues no sé por qué está reportando así, no es su culpa, algo así. Entonces esta persona sí estaba en el problema porque no podía probar que esta lesión fue causada mientras trabajando. Y en ese caso no se pudo hacer nada. Pues hay manera, primero. Pero es más complicado. Sí, porque tiene que recolectar testimonio de sus colegas o algo Claro. así. Sí. Sí, es más complicado. Que igual es importante que los estudiantes tengan en cuenta, o los latinoamericanos en general. Sí. Pero yo hablo mucho de los estudiantes porque siento que pasa mucho, y yo he tenido muchos casos trabajando acá en la industria, que llegan muchos estudiantes y les pasan muchas cosas, demasiadas cosas. Y claro, porque están en lugares nuevos, en los cuales no entienden lo que está pasando, no conocen, son de malas y les pasan. Y obviamente están en una situación un poquito más vulnerable porque no tienen su familia, no tienen su idioma. Entonces pasan por muchas cosas que a veces no saben cómo resolverlas. Y yo tengo estudiantes que les han pasado cosas y no han tenido ese tipo de apoyo y han salido adelante solos o han estado lesionados en el trabajo y duraron 6 meses sin trabajar y no tenían ni idea que podían tener una compensación. Sí, este es el problema que normalmente que se encuentra, por ejemplo, no tienen base aquí, entonces ellos están soportándose en sí mismo, entonces cuando está lesionado tiene que pagar sus gastos de médico, porque el seguro de estudiante no se puede cubrir todo, solamente como 50%. Claro, ¿no? Y muchas cosas no las cubre, la mayoría de cosas no las cubre, también depende mucho del seguro que tenga. Y además no se puede trabajar, entonces ¿cómo va a pagar la renta? El colegio. Todo su plan se va como a arruinar solamente por una lesión. Y eso es lo triste, porque vienen con ilusiones y con sueños y con la mejor energía, y obviamente tienen una experiencia muy mala que les puede cambiar mucho la vida, y son experiencias realmente traumáticas. Entonces obviamente me encanta que tú estés sacando esta labor y hablando del tema, porque realmente lo necesitan saber los estudiantes. Y qué genial que alguien que pueda hablar en español les pueda dar esa guía. ¿Cuál crees que son los los errores más comunes de los estudiantes a la hora de poner como un claim o de que pasan cosas así relacionadas con el trabajo? Pues como todo pasa porque no saben. Entonces la primera cosa más común es, pues a veces ellos solamente no quieren reportar a su jefe porque no quieren arruinar las relaciones. Exacto. Entonces a veces lo aguantan, pero pues básicamente esta reclamación es por seguro, no con la empresa, entonces no hay nada que ver con su jefe. Entonces básicamente cuando un empleador quiere trabajar con alguien, tiene que pagar este seguro, es algo obligatorio, entonces solamente tú, solamente hacer una reclamación, estás solamente utilizando este seguro nada más, entonces pues no hay nada que ver. Sí. Y me encanta eso que estás dando esa información, porque sí siento que pasa mucho y a veces los latinos somos como muy juiciosos con el trabajo, queremos como obviamente nos da miedo perder las oportunidades y más cuando están dependiendo de eso para estar acá. Y sí es importante que tengan esa información clara y que sepan que no tiene nada que ver con sus trabajadores y que va a ser una empresa externa. Y también si los llegaran a despedir por eso, también sería totalmente ilegal. ¿Qué es lo que más disfrutas de ayudar a las personas en tu trabajo? Pues como cuando yo veo que mis clientes ya están relajados, ese me hace más motivar. Por ejemplo, cuando vienen a la oficina todo está muy tensionado. Tengo un problema. No tengo dinero, no puedo pagar no puedo pagar tengo que iniciar, pero no sé qué tengo que hacer. Entonces, pues ahí iniciamos el proceso y le ayuda para recibir como los beneficios, pero hay muchos beneficios que tú básicamente puedes reclamar, pero el beneficio inicial que tú puedes apoyarte es
beneficio semanal. Entonces, si tú no puedes trabajar por las lesiones, entonces claramente hay la pérdida de ganancia. Eso, como un tipo pago semanal, sí, el seguro cubre. Entonces, al menos con este dinero se puede. Puedes respirar, sí. Puedes respirar. Entonces, para ayudar para recibir, como para iniciar a recibir este beneficio, no tarda mucho tiempo. Entonces, al principio como está muy tensionado, pero cuando una vez que ellos empiezan a recibir este pago semanal, claro. Este punto me gusta muchísimo, sí. Cuando está más relajado. No, y es muy lindo también lo que tú dices, como llegan desesperados por lo mismo que estamos hablando, no tienen recursos, no saben por dónde comenzar, está el problema de que perdieron el trabajo, está el problema de que se sienten mal porque tienen la lesión, lo que sea, y llegan y tienen esa ayuda y ya pueden como volver a tener esa experiencia positiva, porque obviamente en general lo más importante es que cuando estén acá tengan una experiencia bonita y positiva y un apoyo, que sepan que no están solos en todo el proceso. ¿Qué le dirías a un estudiante si llega a tu oficina hoy y está asustado y estresado por todas estas situaciones, siguiendo como el tema que estábamos hablando? ¿Qué sería lo primero que les dirías? ¿Cómo conversarías con ellos? Pues tengo que investigar la situación. Bueno, sí, también depende mucho. Cómo se lesionó, qué quiere o qué plan tiene, porque pues como depende del tamaño del accidente y depende del tipo de accidente, tal vez su plan de migración se puede afectar en su compensación. Entonces este tipo, su fondo, su educación, tengo que investigar un poco más. Claro, porque también puede que no puedan ir a estudiar, se afectan temas de la visa seguramente, no sé cómo funciona mucho eso. Sí, también. Por ejemplo, este Work Hard tiene, la verdad, 2 etapas. Uno es solamente se puede recibir como, no importa quién tiene la culpa, entonces no importa la negligencia. Pero hay algunos casos que se puede probar la negligencia del empleador, entonces aquí afecta... Te puedo preguntar, perdóname, te interrumpo, ¿a qué te refieres con que no importa la negligencia? Como si el empleador... Por ejemplo, como tú tenías todos los equipamientos preparados y tenías algunas guías de seguridad, todo estaba preparado, pero solo tú te lesionaste por tu culpa. Como tú, tú utilizaste una máquina como en una manera equivocada, pero claramente la empresa te dio toda la guía. Pero así no pasa. Entonces, aún así tú puedes hacer la reclamación, pero solamente hasta la primera etapa. Pero sí hay la negligencia del empleador, tal vez como ellos estaban ofreciéndote una máquina rota o no había como una guía o instrucción de seguridad. Hay muchas cosas que puede pasar. Entonces, tú puedes considerar una compensación en la segunda etapa. Ahí tiene que probar la negligencia. Entonces, ahí la calculación de compensación es un poco diferente porque se puede cubrir más cosas, como hasta la edad de jubilación, cómo esta lesión se puede afectar en tu vida. Entonces ahí viene tu plan de migración, plan migratorio. De vida. Ok, eso me parece muy interesante, la verdad no sabía. Entonces, dependiendo del tipo, de cómo se haya manejado el empleador, puede influir la compensación. Sí, entonces cuando llego... le hace, relájate. Pues la consulta está gratis. No necesita preocupar de precio ahora. Solo cuéntame qué pasa. Y lo manejan. Sí. Ok, súper. Y eso es también otro beneficio muy grande, que pueden preguntar totalmente gratis. Y porque obviamente muchos estudiantes, y me ha pasado, que tú les dices, ve con un abogado. No y dicen, no, o sea, nunca se les va a pasar por la cabeza, voy a ir con un abogado por nada del mundo, porque pues piensan que van a ser miles de millones de dólares y preguntar no te cuesta nada y tener ese apoyo no te cuesta nada, que es un descanso para ellos, porque tengo también estudiantes que no van al médico por pagar el fee del médico, porque pueden estar en situaciones muy vulnerables, que obviamente no es lo ideal, pero sí saber que puedes como, tranquilo, puedes resolver tus dudas, tienes un apoyo, todo va a estar bien. Claro, sí. Pues como básicamente se llama no win, no fee. Entonces, si no ganamos, no cobramos nuestro honorario. Entonces, ganar significa cuando tú quieres aceptar la oferta. Entonces, ese significa que pues los abogados también tienen que trabajar muy duro para este cliente para recibir la oferta. Entonces, pues... para hacer eso, ellos van a darte como las consultas por gratis y van a ayudar todo tu reclamación que se fluye muy bien. Entonces, la verdad, hacer una consulta o preguntar no cuesta nada. Muy importante.
gratis. Sí, gratis como nos gusta. Pero sí, siento que lo que tú dices también es como de pronto dirán, porque es gratis, entonces de pronto no me toman en serio, pero no, ellos literalmente hasta que tú no te saquen adelante no van a cobrar su honorario, entonces es un apoyo muy grande, la verdad. Es como perfecta para ese tipo de situaciones porque siento que en medio del estrés no tomas decisiones inteligentes y bueno, es algo muy chévere que están haciendo. Creo que ya me lo explicaste un poco, pero si un jefe se rehúsa a ayudar, ¿qué pasa en esos casos? Así totalmente te dicen como, no quiero, ¿pueden rehusarse a ayudar? O sea, pueden decir como, no quiero dar información, no quiero ayudar. Pues como hay algunos casos, pero normalmente aquí en Australia esta reclamación es muy reconocida, entonces pues normalmente van a intentar ayudarte. Pero y si no, hay algunos empleadores malos, no quieren ayudarte, entonces la verdad no importa, es su problema, no es tu problema. Entonces solamente tú tienes que acceder a la página y llenar el formulario y ya. Simple. Tú no necesitas como ayuda para iniciar la reclamación, tú puedes llenar tu formulario y con la evidencia médica, ya. Ok, no necesitas como testimonio del jefe ni nada. Pues claramente ayuda. Sí, pero a veces como te conté ahorita, algunos jefes negan la existencia del accidente, pues como pueden mentir. Pero si tú tienes algunas evidencias ya suficientes, pues no pasa nada. No pasa nada. Seguro no es tan idiota. Sí. No, y es que el seguro también, siento que con los seguros tienen como muchos investigadores y todo. Como claro. Si realmente pasó algo, van a tomarlo muy en serio y se busca como todo. ¿En qué punto del accidente los estudiantes deberían buscar el legal advice? Pues para los estudiantes internacionales, yo prefiero que buscara una asesoría legal lo más rápido que posible porque tienen visa temporal. Porque este proceso no va a terminar en 2 o 3 meses. Se puede tardar más que 1 año, a veces 2 años, 3 años, depende de la lesión. Claro. Entonces, pues sí, cuando llegas justo antes de terminar su visa, se complica mucho, pero porque aunque tú regresas a tu país, esta reclamación se puede... Sigue activa. Sí, sigue activa. Sí, que eso te iba a preguntar. Digamos, ¿qué pasa si el accidente pasa 3 meses antes de que termine su visa y se tienen que ir? Sí. En esos casos como... Sí, claro, va a estar activa, pero tenemos que planear muy bien porque hay algunas como examinaciones o investigaciones que tengo que terminar aquí adentro de Australia. Entonces, si ya tenemos plan de vencimiento de visa, podemos planear todo este tipo de como citas en tiempo hasta que salgas de tu país, salgas de Australia. Entonces... Sí, especialmente si tienes como un visa temporal, hay que buscar como ayuda legal primero y planear todo en el tiempo. Dependiendo y al menos cuando tú te sales de Australia, para que nosotros podamos trabajar como... En el caso. Ok, porque, perfecto. Por ejemplo, hay una chica que nos visitó 1 mes antes de terminar su visa. ¿Y hace cuánto había pasado el accidente? Como 1 año ya. Entonces ella ya tiene que saber, porque si ella vino a nuestra oficina con más tiempo, al menos como 2 o 3 meses, nosotros podíamos arreglar y para cerrar este caso más rápido. Pero ella ya está, porque también el seguro trabaja bastante lento, con tiempo, bastante lento. Sí. Entonces, pues ella al final... pues como tiene que regresar a su país y también tiene que regresar a Australia otra vez para hacer algunas cositas que necesitan. Sí, eso te iba a preguntar, digamos, se va, pero tiene que volver al juzgado o al caso, o sea, como que tiene que estar en presencial para resolver otras cosas. Algunas examinaciones sí tienen que hacer. Dependiendo, como con el médico o algo así. Médico australiano en presente. Claro. Algunos, pero no todo el momento de la recuperación, pero al menos como 1, 2 o 3 veces tiene que hacer ese tipo de examinación independiente por el doctor australiano. Claro, independientemente también con el seguro, supongo, que ellos tienen sus médicos y tienen que cumplir con eso. Pero si estás afuera del país, pues claramente tú tienes que comprar el boleto de avión para venir aquí y pedir una visa especial. Por ejemplo, nuestra empresa es grande, entonces podemos como prestar podemos prepagar este dinero, pero pues no es gratis porque al menos al final tú tienes que quitar este punto de tu compensación. Pero si ella
si hubiera visitado a nuestra oficina más antes, estos tipos de costos no es necesario. Entonces, Student, International Student, por favor, legal advice lo más rápido que posible. Sí. Hagan las cosas con tiempo si llega a pasar, porque solemos dejar las cosas para última hora, nos pasa Pero mucho. el problema de este tipo es como, tú no vas a saber qué va a pasar hasta que llegue el momento, ¿no? Pues como también este cliente no estaba esperando que necesitaba estar aquí en Australia. Claro. Pensaba que terminara más antes. Entonces, pues, es muy importante como saber toda esta información antes que pase algo. Y planear todo. Sí. Y bueno, tú me dices que hay varias etapas. ¿Nos puedes contar un poquito de cómo son las etapas del proceso? Pues, muy complicado, pero de manera sencilla. Sí, claro. Iniciar la reclamación y luego la investigación. Y cuando el seguro aceptan la responsabilidad o aceptan este caso, pues se puede recibir los beneficios. Se puede cubrir los gastos de médico o también pago semanal y pues todas las terapeutas que necesita. Y últimamente, pues depende de lesión, se puede recibir un tipo compensación, suma global, como que tú puedes recibir a la una vez. Okay. Sí, se llama lump sum en inglés. Entonces, pero ese no es obligatorio del seguro, depende de lesión o depende pues, del traumatismo, de lo que pasa. Sí, claro. Y así funciona, pero mientras de esto tú tienes que atender a algunas como examinación independiente y pues tenemos que recolectar las evidencias médicas porque todas las evidencias tienen que coincidir de tus lesiones y también tu testimonio. Entonces los abogados también preparan para manejar como todo lo que se tiene que tomar. Sí. Y bueno, ¿nos puedes contar un poquito del caso más difícil que hayas tenido? Déjame pensar. ¿Tienes alguno que haya sido complicado, pero que al final haya resultado bien? No puede resultar, ese es el problema. Bueno, que no resultó. No, pues como, no es un caso difícil, porque básicamente el proceso es pretty straightforward. Sí, como muy sencillo. No es sencillo, pero es muy como tiene paso un proceso, por paso por paso. Entonces, pues, solamente necesita algunas como pensamiento, cómo podemos agarrar todas las evidencias y cómo podemos maximizar su conversación. Ese es como el skill de los abogados, pero tenemos como los abogados con experiencia, ¿no? Entonces, no es problema, pero el problema es a veces la personalidad del cliente. Sí. Entonces, pues, como por ejemplo, había una persona de Colombia, creo, piensa que todo está corrupto. Pero yo entiendo este pensamiento. No se puede crear los abogados, no se puede crear el gobierno, no se puede crear los médicos, pero todo sí tiene sentido. Pero yo no podía convencerle que se puede creer en nosotros o también el sistema aquí en Australia. Tenía como miedos. Mucho miedo, pero sí, pero él tenía como una creencia muy, muy fuerte, entonces yo no podía convencerle, entonces pues él no quería firmar con nosotros, no quería firmar con nadie porque no podía creer. Entonces ese era... Perdió el apoyo por no... Sí. Claro. Sí, hay ciertos temas complicados, depende mucho también de la actitud que uno le ponga, de cómo se pueda solucionar y bueno, muchísimas cosas, pero bueno, al final qué chévere que se pueda ayudar a tantos estudiantes y tantas personas más con todo esto, porque sí siento que todos los accidentes laborales sí pueden afectar mucho a la persona. Sí, claro. Y psicológicamente, el estrés, todo. Y más el factor de estar al otro lado del mundo, porque estamos muy lejos de nuestras casas. Esta pregunta ya es más de ti. Cuéntanos un poquito de cómo ha sido tu experiencia en Australia. Pues súper bien todavía. Y tú llevas 2 años. 2 años, cumpliendo 2 años. Y yo creo que este país es un regalo de la oportunidad. Cualquier cosa, si tú quieres, tú puedes encontrar la oportunidad. Es muy fácil, está muy abierto, solo necesitas tener como un concepto o una meta clara. Una meta clara que quieres lograr o que quieres hacer y nada más. Y además como la comida latina está expandiendo muchísimo aquí y eso significa que muchas empresas o muchas como instituciones en algún momento necesitarían algunas que puedan hablar español, claramente. Entonces,
es más oportunidad si tú puedes hablar un poco Sí, de siento inglés. que Sí. específicamente lo que tú haces es muy niche y es una oportunidad gigante porque encontraste muchísimas personas que necesitan de tu ayuda, que necesitan a alguien que hable español y que haga lo que tú haces, porque claro, van a algún lugar, a alguna firma de abogados y no tienen casi siempre una persona que entienda y que Sí, realmente, claro. porque puedes traducir, puedes hacer el esfuerzo, pero si una persona habla tu mismo idioma, cambia muchísimo la cosa. Sí, y debe haber como muchos nichos en todas las industrias aquí en Australia, yo creo. Por ejemplo, pues digamos en una escuela, y si ellos empiezan a tener muchos los estudiantes latinos, Exacto. pues necesitan profesores latinos. Y también como en una manera sencilla necesitan, ahorita yo me siento que hay más extranjeros o australianos que quieren aprender español aquí por esta influencia. Sí, latina. Eso, hay muchas oportunidades para los latinos, yo creo. Siento que es genial el punto de vista que estás dando porque cuando uno llega a un país nuevo, uno llega con miedos y con barreras que a veces por esas barreras uno se encasilla en cosas. Entonces pasa mucho que los estudiantes por esos nervios y esos miedos llegan a trabajos no calificados, muchos que son profesionales en su país y no saben que hay muchas oportunidades y lo que te estás diciendo, hay muchos nichos en muchas industrias y no sabes cuándo necesitan a alguien que hable español o alguien que tenga las habilidades que tú tienes y que pueda y puedas como conquistar ese mercado. Australia es un país que está en crecimiento, que hay oportunidades, que hay cosas, pero hay que buscarlo y hay que moverse y hay que conectar, conocer gente. También salir a hablar de lo que tú haces, digamos, lo que tú estás haciendo ahorita de como videos, hablar, conexiones, porque hay que mostrar tu talento de alguna manera y sacar esas cosas afuera. Entonces siento que es una enseñanza muy chévere como para todos los estudiantes o todas las personas que nos están escuchando, como que este país tiene muchas oportunidades y últimamente en los últimos años se escucha mucho como el estrés, de que Australia no es tanto como la pintan, porque claro, no todos tienen la mejor experiencia del mundo, pero la experiencia va a influir mucho de cómo tú, qué actitud tomes y la búsqueda de oportunidades, porque acá hay muchísimas oportunidades. Sí. Y bueno, ¿qué consejos le darías a los estudiantes o personas latinas que están en este momento trabajando en Australia? Pues como lo que sea algo pasa, siempre hay ayuda. Tiene que tener en cuenta de eso. Por ejemplo, si tiene accidente, claramente hay personas que pueden ayudar como yo. Sí. Pero sí, muchas cosas se puede pasar con, por ejemplo, algunos no va a pagarte. Algunos como solamente tú despides sin razón. Hay algunos como casos injustos. Pero siempre cada caso hay algunas personas que pueden ayudar en estos casos. Entonces solamente necesita buscar una persona adecuada para preguntar esos casos. Pues como yo no trabajo para temas laborales, pero al menos como tengo socios que pueden ayudar eso. Exacto. Sí. Me gusta lo que estás diciendo porque siento que eso es una buena enseñanza para la vida en general, como todo tiene solución. Menos la muerte. Sí. Sí, todo tiene solución menos la muerte y a veces nos pasa que obviamente pueden pasar cosas difíciles. ¿Quién se puede esperar un accidente en el trabajo? Como que es algo que te cambia y te afecta y te puede poner para abajo, pero todo tiene una solución, todo tiene un camino y siempre que llueve sale el arco iris. Entonces siempre hay nuevas oportunidades, siempre hay como posibilidades de cambiar tu destino, de cambiar tu vida y de salir adelante. Entonces, siempre hay algo esperándote al final del túnel, siempre van a haber oportunidades, pero hay que también de pronto no dejarse de caer tanto, no preocuparse tanto y buscar oportunidades, buscar ayuda. Claro. Bueno, Sofi, ya para como cerrar un poquito esto, esta es una pregunta que le hago a todas las personas que vienen a hablar con nosotros, es más de ti. ¿Qué consejo le darías a la Sofía del pasado antes de llegar a Australia? ¿Qué consejo, qué advice le darías? Por favor, ven a Australia más rápido. No te demores tanto. Por favor, porque yo, por pensar mucho tiempo, yo no podía utilizar mi visa de Working Holiday. Yo perdí esa oportunidad, porque yo solamente estaba pensando por 3 o 4 años. Ya pensé, no podía utilizarlo. Pero si yo hubiera
como tomado mi decisión más rápido, pues ya yo estaría aquí con... Más tiempo, más oportunidades. Claro, claro. Pues por favor, Sofía. Sí, eso es verdad, como toma ese riesgo. Sí. De pronto es un consejo que le puede quedar a todo el mundo, como toma ese riesgo de hacer lo que sea que se te pasa por la cabeza. Si a veces a uno le llegan ciertos pensamientos de hacer cosas, es porque el destino te tiene preparado algo. Sí, claro. Y si quieren venir a Australia es el momento. Welcome. Y obviamente si necesitan ayuda con algún accidente laboral y hablan español, pues aquí tienen a Sofi, que con mucho gusto les va a estar ayudando. Y muchas gracias por contarnos toda esta información de valor. Igual les voy a dejar sus redes sociales por si la quieren ver y quieren ver toda la información, porque ella siempre está compartiendo todos estos videos para que ustedes sepan un poquito de cómo funciona y tips que les pueden ayudar. Ay, gracias. Gracias.